A ver, a ver. Muy bien, ya estamos en vivo. Bueno, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, que verán este video. Estamos acá con Joander Pérez Díaz, predicador católico. Todos me conocen, soy el hermano Bernie Reyes, y en esta hora vamos a tener con Joander un compartir sobre el sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Dios. Amén. Entonces voy a darle un tiempo a Joander para que se presente. Yo soy cristiano. Joander, entonces te puedes presentar, por favor. Hola, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Jonander Pérez Díaz, soy apologeta católico, soy de acá del Perú. Dios te bendiga, Berly. Gracias por la invitación a este compartir y que pues suerte, ánimo como para ti y para mí. Así que, y no olvides de que todos somos cristianos. Te considero cristiano según el catecismo, así que no te preocupes. Los dos somos cristianos, lo que nos diferencia es la doctrina. Bueno, bendiciones. Adelante, hermanito. No se escucha. Gracias, Joander. Gracias. Te agradezco mucho, sí. Muy bien, Ya. hermanos. Gracias, Joander. Te pido que por favor apagues tu micrófono. El tema, queridos hermanos, que vamos a estar tocando con Joander es el sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Dios. Amén. Entonces, ya aclarando el tema, vamos a empezar el tiempo y van a ser 10 minutos que tengo yo ahora. Joander se ha salido, no sé si se me ha ido. Hermano, se ha ido Joander. Entonces no puedo empezar hasta que Joander regrese. Vamos a darle tiempo. Dios me lo bendiga, mi hermanito pastor. Pregúntale cómo se hizo apologeta. Vamos acá. Ok, Joander, ya has regresado. No empecé porque te habías desconectado. Muy bien, entonces voy a empezar ahora el sacerdocio en el Nuevo Testamento en la Iglesia de Dios. Voy a empezar con mi presentación a partir de ahora. Son 10 minutos y ya. Muy bien, entonces, ¿por qué no necesitamos sacerdotes ministeriales en el Nuevo Testamento? Porque Jesús hizo una sola ofrenda por el pecado. Él mismo se ofreció, él mismo es el sacerdote ministerial. Él es la ofrenda y él mismo es el sacerdote que se ofrece al Padre por el sacrificio para nuestros pecados. Y esto lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, lo dice en su primera epístola, capítulo 3, verso 18, que también Cristo padeció, oiga, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez dice que padeció Cristo por los pecados. Esa es la enseñanza de la Iglesia de Dios. Esa es la enseñanza del apóstol Pedro también. Entonces, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora, ¿quién ofrece a Jesús? ¿Quién ofrece a Jesús? Y es un solo sacrificio. Ya no necesitamos más sacrificios por los pecados. Lo vamos a estar aquí demostrando ahora, acá en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo, a ver acá, capítulo 7, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice, él mismo se ofreció y esto lo hizo una vez. Entonces el sacrificio de Jesús, él es la ofrenda y él es el sacerdote que se ofrece como propiciación por nuestros pecados al Padre. Entonces no necesitamos más sacrificios por la
por el pecado. No necesitamos más sacrificios por el pecado porque Jesús lo hizo una sola vez. ¿Y quién le ofreció? ¿Quién le ofreció a Jesús? ¿Le ofreció un sacerdote de la tribu de Leví? No, no le ofreció ni un sacerdote. Él mismo, él es el sacerdote que se ofreció él mismo por nuestros pecados. Entonces, nadie le ofreció a Jesús, por eso él es el sacerdote ministerial. Nosotros sí tenemos sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento, pero tenemos uno y su nombre es Jesús. Jesús, el Hijo de, perdón, de Dios. Dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Dice la Escritura que Él se ofreció a sí mismo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Él mismo se ofreció. Él es el sacerdote de la iglesia de Dios. Él es el sacerdote ministerial de la iglesia de Dios y no necesitamos más sacerdotes ministeriales porque Él es la ofrenda y Él es el sacerdote ministerial que se ofrece al Padre como ofrenda, como propiciación por nuestros pecados. Muy bien, vamos a seguir porque el tiempo se nos está yendo. Y dice acá, dice en el libro de Hebreos 9:26, de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado el pecado. Amén. Muy bien. Entonces dice que una vez se presentó para siempre para quitar de en medio el pecado. Y lo dice en el 10:10 de Hebreos también lo dice. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. La ofrenda, esa es la ofrenda del cuerpo de Cristo. Dice que Jesús, el cuerpo de Jesucristo, es la ofrenda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre, una, no dos ni tres, no, una sola vez para siempre. El 12 dice, vamos a leer el 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, Cristo ofreció. Cristo es el sacerdote ministerial que ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Entonces Cristo es la ofrenda y también Él es el que ofrece el sacrificio al Padre por los pecados. Entonces, por esa razón, por esa situación, no se necesita que estén ofreciendo más ofrendas por el pecado, porque una sola ofrenda, ese sacrificio de Jesús está vigente. Ahorita en este momento ese sacrificio de Jesús sigue limpiando los pecados, sigue redimiendo a los pecadores, sigue dando vida a las almas que se arrepienten y se convierten al evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces él dice Timoteo 2:5, hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesús él es el que está el que está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él es el sacerdote ministerial, Él es nuestro sumo sacerdote y no necesitamos sacerdotes ministeriales acá en la tierra porque no existe, eso no existe según las escrituras. Vamos a leer nuevamente el capítulo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, uno solo sacrificio por los pecados, un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Entonces nos da a entender acá clarísimamente que una sola ofrenda es la que el Señor ha hecho por nuestros pecados.
me distrajo acá un mensaje, para un solo sacrificio delante de nuestro Padre, por nuestros pecados. Amén. Eso lo hemos visto claramente en el libro de Hebreos. Dice, no hay más sacrificio. Luego lo dice en Hebreos 10:26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más sacrificios porque el Señor Jesús hizo un solo sacrificio para toda la humanidad. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, él dijo, consumado es, hecho está. Él hizo la ofrenda, él hizo el sacrificio por nuestros pecados y él se ofreció al Padre por nuestros sacrificios. Entonces, todo el punto de lo que estoy hablando es que Jesús es el sacerdote ministerial, él es la ofrenda y él es el sacerdote que se ofrece al Padre como propiciación por nuestros pecados. Nadie le ofreció, porque no hubo nadie que le pudiera ofrecer al Señor Jesús. Nadie. Entonces, por esa razón, como nadie le ofreció, no tenemos más sacerdotes ministeriales, porque si alguien hubiera ofrecido al Señor Jesús como sacrificio, como ofrenda por nuestros pecados, entonces ese alguien sería el sacerdote ministerial que ofrenda el cuerpo de Cristo por nuestros pecados delante de nuestro Padre, delante de nuestro Dios. Pero como no le ofreció nadie, entonces él mismo se ofrece, entonces él es nuestro sacerdote ministerial, él es el que está intercediendo por nosotros. No necesitamos sacerdotes ministeriales en la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento, porque es Jesús el que se ofreció, él es el sacerdote ministerial. Entonces, bueno, me quedan 29 segundos. Quiero, antes de terminar, invitar a todo el pueblo católico que se arrepienta, que se convierta al evangelio de Jesús, que se conviertan al Señor. El Señor les dará vida, el Señor les salvará. Él es su sacerdote ministerial de ustedes. Ustedes pueden venir a él arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados. Los curas católicos no les pueden hacer absolutamente nada. Se terminó mi tiempo. Así es de que, Joander, voy a poner nuevamente el tiempo. Contrólame mi tiempo, 10 minutos. Ok, permíteme un segundo. Si muy podrás, bien. Entonces, ¿no se escucha? Tú me avisas. Espérate un momento, no se escucha. Se salió nuevamente. El hermano Arnold dice, hermano, dígale a ese niño que sí le acepto el debate, que estoy esperando que me desbloquee. Ok. Amén, hermano Cristian, amén. En lo que se conecta, vamos a enviar saludos aquí a mis hermanos. Mi hermanito Mario, amén, Dios me lo bendiga, hermanito Mario. Ok, muy bien, acá regresado. Muy bien, Joander, ya estás. Tu micrófono. Ajá, excelente. Avísame, entonces. Bueno. Avísame y yo empiezo el tiempo. 3, 2, 1, va. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. En esta oportunidad no voy a dar nada de refutación, simplemente voy a argumentar. La Iglesia Católica, Apostólica, Romana igual, lo digo porque nuestra sede está en Roma, pues se tiene sacerdotes ministeriales, donde dice la Biblia que Jesús instituyó sacerdotes ministeriales. En primer lugar, quiero ver que él no comprobó nada de que no hay un sacerdocio. Se pasó el tiempo diciendo sacrificio y nunca lo comprobó. Pero no es momento de refutación. Vamos a leer Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 14, versículo 18.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ahí está. Melquisedec, semejanza de Jesucristo, semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque él, como sacerdote, cogió pan y vino, al igual que Jesucristo lo hizo en Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos a leer Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hagan esto en memoria mía. Acá claramente la iglesia, Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ahora, el sacrificio es uno solo. La Iglesia Católica nunca hace sacrificios de diferente manera. La Iglesia Católica siempre ha aceptado a Jesucristo como el único mediador y como el único que puede para poder llegar al Padre. Nadie le está quitando la autoridad a Cristo, porque Cristo es Dios y puede ponerlo donde quiera. Segundo lugar, pues Jesucristo es sumo sacerdote. Justamente Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice bien claro: pues tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Nosotros sí lo aceptamos, pero vamos a ver en comunidad. Jesucristo, cuando instituye la última cena, dice bien claro: hagan esto en memoria mía. ¿Acaso lo manda a Pánfilo o acaso lo manda a cualquier persona? No, a los 12, a los 12 apóstoles que estaban junto a él, y le dicen: hagan esto en memoria mía. ¿Y qué quiere decir? Yo les ordeno, yo les mando que hagan esto. Y San Pablo dice que cada vez que nosotros hagamos lo que Cristo hizo en Lucas 22, 19, y lo puedes leer, hermano, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice San Pablo: cada vez que ustedes hagan esto, están recordando, están llevando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O sea, lo que quiere decir es que San Pablo quiere aclarar que cada vez que la iglesia de Dios hacía la Eucaristía, el sacramento que la Iglesia Católica siempre lo tiene por principal dentro del cristianismo, estamos recordando la pasión de Cristo, que gracias a él nosotros estamos salvados, somos salvos. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos Hebreos capítulo 7, versículo 11. Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el recibo del pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdocio o sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá se está diciendo, por ejemplo, los hermanos protestantes, ellos dicen que se eliminó el sacerdocio ministerial, pero en cambio los pastores evangelistas, los que se creen destructores de la secta católica según ellos, dicen de que pastores sí hay, sacerdotes no hay, pero ya más adelantito. Entonces, acá la Biblia nos aclara que Jesucristo nunca eliminó el sacerdocio ministerial, lo cambió a manera de Melquisedec. Y además, Cristo mismo lo manda a hacer, lo manda a... Vamos a ver si este hermano va a aceptar a lo que dice la Biblia. Él dice que cree en la palabra y que sabe mucho de la palabra. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, vamos a ver primera de Timoteo,
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. A ver, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhele al obispado, ¿y qué es un obispo? Un sacerdote. Es un obispo. Es un obispo, un sacerdote. Si alguno dice anhela al obispado, buenas obras de es necesario el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, serio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué es un obispo? Un sacerdote. Y como él dice que en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes, que ahora él me va a decir de que el obispo no es sacerdote, que es pastor, no diga mentiras. Es un pastor también porque guía a la iglesia. Pero el nombre que se llama, o sea, el nombre que se le atribuye en la Sagrada Escritura es el obispo, que es un sacerdote. Vamos a ver también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? Los sacerdotes, que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, me va a decir, gloria, aleluya, ahí no está hablando de un sacerdocio cristiano. Obviamente que sí, está hablando a una iglesia, a los presbíteros, a los ancianos, que eran sacerdotes, no eran pastores. Yo reto a mi hermano la refutación, que me dé a una sola cita bíblica donde diga pastores evangelistas, pero que no me saque que Efesios 4:11, porque ahí no habla de ningún pastor evangélico. Ahora, voy a argumentar, dejando un poquito la Sagrada Escritura, a ver si él tiene cara de reconocer, si él tiene un poco de identidad, a ver si reconoce las cosas. San Ireneo de León, año 133. Pregunto, ¿quién era San Ireneo? Era un obispo, un sacerdote católico, no era protestante. A ver, dime, él es del año 130 al 222. O sea, lo que quiere decir es que San Ireneo era un obispo, y para la iglesia un obispo era sacerdote, era un sacerdote. Otro, Hipólito de Roma, que también era obispo, era sacerdote. Otro, San Agustín. Otro, Santo Tomás de Aquino, Orígenes y otros más que han sido obispos de la iglesia, han sido sacerdotes de la iglesia. En el tiempo de los iconoclastas y otras herejías como de las sectas protestantes que hay en este momento, dicen a los cristianos les llamaban caníbales porque hay muchos que creían en el sacrificio que era el cuerpo 50 y segundos. sangre del Señor. Entonces, pues, hermanos, acá vemos, y hay muchos más, por ejemplo, San Juan Damasceno, un sacerdote católico que estudió en una congregación religiosa en Jerusalén, cerca de Jerusalén, que era sacerdote y que estaba en defensa de los santos, de las imágenes cristianas, de las imágenes religiosas. Y hay muchos padres de la iglesia que han sido sacerdotes. Ahora, que él me dé un padre de su iglesia que haya sido pastor evangélico en el primer siglo, o que diga que no existe un ministerio. Entonces, si no hubiera existido, entonces, ¿por qué San Ignacio de Antioquía, que es primitivo, discípulo de Juan y de Pablo, era sacerdote, era obispo de Antioquía? Ahí termino. Bendiciones. Muy bien, has terminado justo a tiempo. Voy a poner mi tiempo ahora. Ok, un momento, muy bien. Entonces voy a empezar a partir de... Está apagado el micrófono. Gracias, gracias.
Voy a empezar nuevamente mi tiempo a partir de ahora. Muy bien, entonces lo que está diciendo Joander, voy a empezar a refutar lo que él ha dicho de abajo hacia arriba. Primera Pedro 5.1 dice en la Biblia Católica Jerusalén, ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano, no sacerdote. Eso no tiene nada que ver con sacerdotes. Ancianos son las personas que te pido que guardes tu compostura, por favor, Joander. Pon tu compostura, yo no estuve haciendo ridiculeces cuando fue mi tiempo, yo te escuché atentamente, no anduve de payaso. Así es de que guarda tu compostura. Entonces ahí nos dice que son sacerdotes. También tocó que el obispo es sacerdote, nada que ver. Vamos a leerle en el libro de Hechos 20:28 de la Biblia Católica, dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o supervisores. La misma Biblia Católica lo dice acá, como obispos, o sea, supervisores, o pastoreen la iglesia del Señor, supervisores, no sacerdotes, por Dios, sacerdotes. Ahora él dice que eso significa obispo, un supervisor. Le vamos a leer también, él dijo que en Lucas 22:19 habló ahí de sacerdotes, por Dios santo, por Dios. Oiga lo que dice Lucas 22:19. Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice. Ahora él lo lee así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, ustedes son mis sacerdotes. Les ordeno sacerdotes, por Dios bendito. No entiendo qué es lo que pasa con esta gente. Ahí no dice les ordeno sacerdotes. Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Ahí dice, oiga cómo dice. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que dice. Y él dice que ahí dice, y les ordenó sacerdotes. Por Dios, Dios mío, no entiendo. Además, en el capítulo 22, en el 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles dice, los apóstoles, y ellos dicen que los sacerdotes se sentaron con Jesús, por Dios. No entiendo yo realmente, no entiendo qué es lo que pasa acá con estas personas, realmente no entiendo. Ahora, si usted lee en el libro de Lucas, el libro de Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstoles dice, eso es todo. Y él dice que los sacerdotes católicos romanos se sentaron con Jesús, por Dios santo. Y que Jesús aquí en Lucas 12:13 llamó a sacerdotes católicos romanos. Yo no entiendo qué es lo que pasa con esta gente. Realmente no comprendo qué es lo que pasa. Dice que cada vez que en el libro de 1 Corintios el apóstol Pablo les mandó a hacer otro sacrificio. Así dice él. No, el apóstol Pablo no les mandó a hacer otro sacrificio. El apóstol Pablo le dijo, cada vez que hagan esto en memoria de mí, lo mismo que dijo el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí, traer al recuerdo lo que el Señor Jesús hizo. Eso es todo. No estaban haciendo otro sacrificio. El apóstol Pablo, él entendió lo que dice en el libro de Hebreos 7:27 dice, ofreciéndose a sí mismo, en el libro de Hebreos 9:12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no dos, un solo sacrificio, no dos, no tres, por Dios. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles al partir el pan? No están partiendo la hostia, no están partiendo carne,
están partiendo el pan. Ustedes cuando dicen vamos a partir, ustedes no dicen vamos a partir la carne del Señor, no. Ustedes mismos dicen vamos a partir el pan, no parten la carne. Ustedes dicen vamos a comer la fracción del pan, no dicen vamos a comer la carne. Eso es lo que ellos estaban trayendo a memoria. Eso es lo que estaban haciendo. Y el apóstol Pablo, él sabía lo que dice Hebreos 10:12, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Eso es lo que dice. Eso es lo que está diciendo. Entonces, yo he dicho claramente, no necesitamos sacerdotes ministeriales porque Jesús es nuestro, digo, acá en la tierra, no los necesitamos. No necesitamos. Tenemos uno. Tenemos sacerdote ministerial y se llama Jesús. Su nombre es Jesús, al que ustedes rechazan con su blasfemia de sacerdotes ministeriales. Con la blasfemia, usurpando el puesto del Señor Jesús. Usurpando, usurpadores, usurpando. Y él mismo lo leó en Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Ahora, ¿qué necesidad, él mismo lo leó, qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Él mismo lo leó. Él lo lee así. Si pues la perfección, oiga cómo lo lee Joan Hernández, oiga cómo lo lee. Él lo lee así, de esta manera lo entiende él, así lo interpreta él. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantasen otros sacerdotes romanos católicos según el orden de Melquisedec? Así lo lee él. Ahí no dice así. Joan, ahí dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase? Se levantase. No leas que se levantasen, no. Sin N al final, Joan, sin N al final. No le pongas la N al final, quítale la N. Y también dice otro, está hablando de uno. Aprende plural y singular. Te va a ayudar mucho, mucho te ayudará, mucho. Entonces, dice que se levantase otro, no le pongas ese, otro sacerdote, no digas sacerdotes, no. A la usanza católica, no, Joan. Ahí dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Ahora, él leó Génesis 14:18. Génesis 14:18. Ahora, ¿cuántos sacerdotes eran Melquisedec? ¿Cuántos sacerdotes salieron a recibir a Abraham? ¿Cuántos? Acá lo dice. Hebreos 7:1. Porque aprende, Joan, lo que es singular y plural. Te va a hacer mucho bien. Porque este Melquisedec, rey de Salem, no, estos Melquisedecs, no, reyes, no, sacerdote, era uno, era uno, no eran como a la usanza católica, un montón de sacerdotes, no. Melquisedec era un sacerdote. Y Jesús ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Dios, Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Y cuántos sacerdotes eran según el orden de Aarón? Lo puedes leer en Éxodo 28. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre ellos de Israel, para que sean, no para que sean, no. Aquí sí ya lo puedes leer plural. Acá dice para que sean mis de plural, sacerdotes, mis
sacerdotes, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Anadab, Abiú e Itamar. Se ha terminado mi tiempo, así es de que voy a darle tiempo a Joan. Joan, enciende tu micrófono. A ver. Y me dices cuando estés preparado. Bueno, ya en esta proposición que escuchamos al hermanito Berlin, hay muchos errores. En primer lugar, nunca pongas a prueba a Dios diciendo por Dios, porque Dios nunca hay que ponerle en prueba. Solamente es un poquito de... Él dice, él habló sobre Lucas 22:19, pero vamos a comenzar con sus argumentos que él dio. Comenzó diciendo que Jesucristo es el único sacerdote. Excelente, eso yo también lo creo. El sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, que es a semejanza de Melquisedec. Eso también lo cree la Iglesia Católica. Si tú no sabes si la Iglesia cree o no, entonces no se habla, porque eso también lo cree, ahí no hay ningún problema. En segundo lugar, yo dije, cuando tú dijiste que yo dije que los católicos o que los apóstoles cambiaron el sacrificio o algo así. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije fue es que Jesucristo mismo manda a hacer en memoria de él el mismo sacrificio. Ahora, que el sacrificio sea el único, ese es el único. La Iglesia Católica no hace gaseosa con galleta, no. Siempre ha hecho desde los primeros siglos la cena del Señor, la última cena, el sacrificio que Cristo mismo lo instituyó, el sacrificio único, que no hay otro sacrificio. ¿Quién te engañó que hay otro? Esa es una mentira de ti, de tu persona. No es que haya otro, simplemente que Cristo mismo manda hacer ese sacrificio en memoria de él. Ahora, segundo punto, él le metió a la Biblia diciendo que yo dije que ahí dice, yo los ordeno sacerdotes. ¿Por qué digo yo que ahí se está ordenando una ordenación sacerdotal? No, tampoco dije si ordenó sacerdotes, no, pero hay una explicación teológica. ¿Por qué? Porque si tú ves, el sacerdocio ministerial es diferente al sacerdocio común de los fieles. Si tú lees, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 4, habla bien claro de un sacerdocio común de los fieles, que todos lo somos. Pero cuando Jesucristo se reunió, no estaban todos, estaba con sus 12. ¿Y a quién solamente los ordenó? A ellos, a las personas que estuvieron con él. Yo les ordeno, hagan eso en memoria mía, hagan esto. Ahora, él se pasó su tiempo diciendo que hay un solo sacrificio, eso también lo sé yo. Él dijo que hay un mediador, también lo sé, que hay un solo mediador. Él dijo de que los curas romanos no estaban con Cristo ahí en la última cena. Pues fíjate que hay un error muy grande cuando tú dijiste que los curas romanos no están en la última cena con el Señor. Pues fíjate que ahí los ordena. Claro que ahí no dice, ahí estaban los curas romanos. Yo te dije que me explicaras dónde dice la Biblia que un obispo no sea sacerdote o que un anciano no sea sacerdote. Él dice que un obispo no es sacerdote. Hasta Eduardo Gutiérrez lo reconoce. Hasta Eduardo Gutiérrez. Un anciano en el pueblo judío era sacerdote. Un anciano eran los sacerdotes, eran los presbíteros. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? ¿Quiénes son los obispos? Los obispos. Y los sacerdotes
son personas que fueron enviadas por Dios. ¿A través de qué? A través de la sucesión apostólica, porque San Pablo mismo también habla, ¿no? Por ejemplo, ya en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, San Pablo recomienda a Timoteo que no imponerle las manos a cualquiera. Por ejemplo, San Pablo, antes de que se vaya a predicar, siempre estuvo con acuerdo a los apóstoles, como por ejemplo, si tú lees Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante, Hechos capítulo 13, versículo 1, San Pablo fue impuesto las manos y luego lo mandaron a predicar. Siempre había una autoridad en los apóstoles, había una sucesión. Él dice que un obispo no es sacerdote, pero San Ireneo de León, ¿acaso no fue sacerdote? San Ignacio de Antioquía creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿acaso no era sacerdote? Dime tú, o sea, ten un poco de vergüenza decir que no son sacerdotes. Hasta tus propios eruditos protestantes reconocen que un obispo es sacerdote. Primero ponte a estudiar para que puedas debatir. Averigua, ¿un obispo qué es? Un cuidador, según Hechos 20:28, claro, el que cuida, un pastor, obviamente, pero tampoco habla de un pastor evangélico. Yo le dije también que me comprobara en la Biblia dónde habla de pastores evangélicos. También le dije que me diera uno de sus pastores evangélicos, porque ellos tienen pastores, no tienen sacerdotes, y me imagino que está basado en la Biblia. Él no me pudo demostrar de que no hay sacerdotes sacerdotes ministeriales en el Nuevo Testamento. No me lo pudo demostrar. Se pasó todo su tiempo hablando bla, 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 que el sacrificio, que por allá y por acá, y nunca me pudo demostrar que un obispo es sacerdote. Nunca me dijo, él me dijo que un obispo no es sacerdote, que el anciano no es sacerdote. Pregúntale hasta tu propio pastor Eduardo Gutiérrez, reconoce, o a cualquier pastor, pregúntale y él te va a decir, ¿un anciano es sacerdote? Sí. ¿Un obispo es sacerdote? Sí. Yo pregunto, ¿San Ignacio de Antioquía era sacerdote? Sí. ¿De dónde era sacerdote? Antioquía. También era obispo, era cuidador, obviamente. Entonces ese es el error. En Hebreos capítulo 7, versículo 11. Ahí habla de un cambio de sacerdocio a manera de Melquisedec. Pues no hay ninguna cita donde diga que Jesucristo eliminó el sacerdocio ministerial en el Nuevo Testamento. Tú dijiste que Jesucristo es el único sacerdote. Sí, yo lo reconozco, pero dejó a su iglesia con ministros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 al 12. A sus dirigentes, ¿quién eran los dirigentes? ¿Los pastores evangélicos? ¿Los evangelistas, los destructores del catolicismo? No, eran los obispos, los sacerdotes. ¿Cómo te quedó el ojo? San Pablo mismo reconoce. Tú dijiste que yo cambié el sacrificio, nunca lo cambié. La Iglesia Católica siempre practicó el sacrificio de Cristo como es y tal como está en la Biblia. Nunca lo cambió. Los protestantes cambiaron todas las cosas, como por ejemplo ellos dicen solamente la Biblia para salvarse, solamente la fe, solamente la Biblia, ¿verdad? Pero esa es una mentira. Por ejemplo, hay muchos pastores que agarraban obispos de la iglesia para decir, por ejemplo, en contra del purgatorio, de otras cosas. Son falacias. Cuando les conviene, nada más agarran a los padres de la iglesia, pero cuando no les conviene, pues los botan por ahí. Pero ellos no pueden darme una patrística o una cita bíblica donde hable de que los sacerdotes no están en el Nuevo Testamento. Él habló del sacerdocio de Aarón. Fíjate que yo nunca te dije que me comprobaras que si había sacerdocio de Aarón. Yo te dije que si Jesucristo no había instituido sacerdotes en el Nuevo Testamento. Eso yo lo que te pregunté. No te pregunté de levitas ni de Aarón. Simplemente yo quería que tú me comprobaras. Pero como tú hiciste diciendo, no, que esto y el otro, que tú estás mal, que él dijo esto y el otro, diciendo el sacrificio, que la última cena, que ahí no instituye, te la pasaste todo el tiempo diciendo mentiras a la gente, diciendo de que yo dije mentiras. Pero realmente
en ninguna parte de la Biblia dice que Jesucristo no instituyó sacerdotes. Siempre va a haber sacerdote y siempre lo ha habido. Y si tú ves desde los primeros siglos de los cristianos, habían sacerdotes, habían obispos, habían dirigentes, que eran ellos. Los apóstoles no podrían hacer algo sin la autoridad de Jesús. No podían hacer algo sin la autoridad de Cristo, ¿verdad? Porque Jesucristo les ordenó. Se terminó tu tiempo. Bueno. Se terminó tu tiempo. Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora a las preguntas. Hazme tu primera pregunta. Puedes tomarte un minuto y luego yo me tomo 3 minutos para responder y vamos a hacerlo y luego yo te pregunto a ti. ¿Estás listo para tu primera pregunta? Sí, sí, claro. Ok, muy bien. Mi primera pregunta es San Ireneo de León, según la patrística, o San Ignacio de Antioquía, que es un padre de la iglesia, un padre apostólico desde los primeros siglos. Dime, ¿era sacerdote o no era sacerdote? Según la patrística, tú que sabes mucho de eso. Adelante, hermanito. Ok, déjame poner el tiempo ahora conmigo. Y 3 minutos para responderte a partir de ahora. Muy bien. Ignacio de Antioquía, si era sacerdote. Ignacio de Antioquía no era sacerdote, era obispo. Obispo. Ahora le vamos a demostrar que es un obispo con la Biblia católica. Con la Biblia católica. El libro de Hechos 20:28. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Y aclara acá la Biblia católica. O sea, supervisores. Supervisores, no sacerdote católico romano, por Dios bendito. Nuevamente lo voy a repetir. Ignacio de Antioquía no era sacerdote católico romano, era obispo, que es muy diferente a católico, sacerdote católico romano. En el libro de Hechos 20:28, la Biblia católica romana nos aclara. Hechos 20:28, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores de la misma Biblia católica. Ahora, él dice que los pastores dicen que los obispos son sacerdotes. Mira, los pastores que pueden decir que los obispos son sacerdotes católicos romanos. A mí eso no me interesa. A mí me interesa lo que dice la Escritura. Todos los pastores que tú quieras pueden decir que obispo significa sacerdote católico romano. No me interesa a mí. A mí me interesa lo que la Escritura dice. Entonces, Ignacio no era sacerdote católico romano, era obispo, y obispo significa supervisor. Eso es todo lo que quiere decir. Ahora, dice el libro de Lucas 6:12, dice que él llamó a los 12, a los cuales llamó sacerdotes católicos romanos. Así dice Joan Hernández, que le llamó sacerdotes católicos. Por Dios santo, ¿qué pasa? En Lucas 6:13 dice que le llamó apóstoles, no le llamó curas católicos romanos. Por Dios, no entiendo. Dice la Escritura, él dice que en el libro de los Hechos se murió cuando pusieron al nuevo apóstol. Dice él, se murió el sacerdote Judas Iscariote. El sacerdote Judas Iscariote, y pusieron a otro sacerdote romano católico. Así piensa él. No. En el libro de Hechos murió, suplantaron al sucesor, al que tomó el puesto de Judas, quien era apóstol, y pusieron otro apóstol, no pusieron otro cura católico sacerdote. Por Dios santo. Muy bien, mi tiempo se ha terminado. Joan. Sí. Muy bien, ok, ahora vamos a empezar con mi pregunta. Mi pregunta es esta. ¿Quién es el sacerdote que ofreció a Jesús
como propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es el sacerdote que ofreció a Jesús como propiciación por nuestros pecados? Esa es mi pregunta y ahora te pongo tu tiempo a partir de ahora. Bueno, ¿quién es el sacerdote? Ahí ya está. ¿Quién es el sacerdote que ofreció a Jesús por propiciación de nuestros pecados? Pues obviamente, según la Biblia, dice que Jesucristo es el sacerdote. O sea, es el sacerdote. Él se ofreció por nuestros pecados. Él mismo. No se ofreció un pastor, no. Jesucristo mismo. Juan capítulo 1, versículo 29 dice bien claro, ¿no? Dice, este es, o sea, Jesús, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero. Entonces, claramente vemos que Jesucristo es el sacerdote que se ofrece por todo el mundo entero. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda. Esa es mi respuesta, hermanito. Muy bien, gracias. Ahora puedes proceder con tu siguiente pregunta, pero déjame poner el tiempo acá. Muy bien, entonces, tiempo para ti, para tu siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta es esta. San Ignacio de Antioquía, a la carta de los Esmirnas, dijo, él dice de que no hay católico, San Ignacio no era católico, pero vamos a ver si él cree o no cree en la historia, en la patrística. En Antioquía dijo, donde está el obispo, ahí está Jesucristo, y también está la iglesia evangélica, no, católica. Pregunto, ¿San Ignacio de Antioquía era católico o no era católico? Ok, muy bien, déjame poner acá el tiempo. Déjame poner acá el tiempo. A ver, que lo he hecho, se me ha perdido. Muy bien. 3 minutos para responderte. Muy bien, mi tiempo empieza ya. Entonces, él dice que San Ignacio de Antioquía era católico porque él dijo que la iglesia es católica, por Dios. Ignacio dijo que la iglesia es católica en el sentido de que está en todo lugar. Eso es todo lo que él quiso decir. Pero San Ignacio de Antioquía, él dice, por ejemplo, vamos a ver, Ignacio de Antioquía cuando saluda a las iglesias, déjenme ver acá rápidamente. Ignacio de Antioquía cuando saluda a las iglesias, él dice Ignacio de Antioquía a los troyanos, dice a la Santa Iglesia que está en Tralles, a la Santa Iglesia, no a la Iglesia Católica Romana, así la saluda, a la Santa Iglesia que está en Tralles. Cuando saluda a Policarpo, le dicen el saludo. Policarpo a los filipenses les dice, Policarpo a los filipenses, a los presbíteros, a la iglesia de Dios que está en Filipos, a la iglesia de Dios que está en Filipos, no a la iglesia católica romana que está en Filipos, por Dios. ¿De dónde sacaste eso? Yo no entiendo esa tu forma de pensar. Ignacio llamado también Teóforo a la iglesia de Dios el Padre de Jesucristo, el amado, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia católica, no iglesia católica romana, por Dios. Ignacio llamado también Teóforo a la iglesia de Dios el Padre y de Jesucristo que está en Filadelfia, a la iglesia, no a la iglesia católica romana, por Dios santo. Ignacio a los romanos, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, a la iglesia de Dios el Padre, no a la iglesia católica. Clemente de Roma a los corintios, la iglesia que vive en Roma, la iglesia que vive en Roma, no la iglesia católica romana, no, así no dice, dice la iglesia que vive en Roma, a la iglesia de Dios que vive en Corinto, eso es todo lo que dice. Y como le calan, pues se tiene que poner a hacer payasadas. Como le cala su misma patrística, tiene que ponerse a hacer payasadas. Eso es lo que dice la iglesia. Dice
Dice Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, dice, un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que da su propio tiempo a Dios. Un cristiano, no un católico romano. Le dice Ignacio de Antioquía a los magnesios, les dice, porque el cristianismo no se unió al judaísmo, sino el judaísmo al cristianismo, no el catolicismo romano. Por Dios santo, por Dios. ¿Cuándo dijo que era un católico romano? Te pone a hacer payasadas, tu misma patrística te pone a hacer payasadas. Le dice Ignacio de Antioquía a los magnesios, dice, como conviene al cristianismo, porque todo el que es llamado según el nombre del cristianismo, no catolicismo. Se me terminó mi tiempo, pero yo te iba a seguir dando acá duro, pero se me terminó mi tiempo. Ok, como se me ha terminado mi tiempo, yo te quiero pedir a ti que me muestres dónde es Ignacio de Antioquía o Policarpo o la Didache dicen que hay que llamarnos católicos romanos. Es igual que como yo te dijera, quiero que me muestres donde diga un padre de la iglesia para llamarse destructores de los protestantes, o para llamarse destructores del catolicismo, o para llamarse evangélicos, adventistas del séptimo día. Nunca va a haber un escrito de esa manera. Él primero dijo que católico quiere decir en todo el mundo. Por eso nosotros somos católicos, porque la iglesia está en todo el mundo. Por ese motivo, San Ignacio era católico, porque era de una iglesia católica. Claro, no del patriarcado de Roma, porque él tiene que saber que el cisma en el año 1504 se separa el occidente con el oriente. Si tú no has estudiado, ponte a estudiar, mijito, porque hay iglesias católicas ortodoxas del patriarcado ortodoxo y patriarcado romano. La iglesia romana, y justamente un padre de la iglesia, el último padre, no recuerdo qué nombre es, pero tú dijiste a la iglesia de Roma o a la iglesia que está en Roma. Esa iglesia está en Roma, es un patriarcado. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, él tiene pruebas, por ejemplo, en sus cartas de Esmirna también habla, ¿verdad?, de que solamente el obispo puede consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es una prueba de que San Ignacio de Antioquía creía que la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Claro que San Ignacio no era romano, era ortodoxo, era de una iglesia católica ortodoxa. Ortodoxo viene de la palabra original que quiere decir primitiva, o sea, de la iglesia primitiva que nada cambia. Como por ejemplo, si tú ves allá en la iglesia romana, en el patriarcado de Roma, que justamente es el Papa, te dice bien claro que ahí, por ejemplo, en la iglesia romana, la misa, o sea, la acción de gracias que se hace, dura 1 hora, media hora, pero en la iglesia ortodoxa no ha cambiado nada, o sea, hacen con un pan sin levadura, o sea, como una tortilla que siguen la tradición de los apóstoles, pero son católicos y tienen íconos católicos. ¿Por qué critican a los católicos romanos y por qué no se van a debatir con un cura ortodoxo? Okay, ¿Por qué? Porque ellos saben que la iglesia católica... Joan, se terminó. Bueno. Muy bien, entonces hemos terminado el debate como tú lo propusiste, así lo hemos hecho, 10 minutos, 20 minutos cada uno y dos preguntas cada uno. Tú lo propusiste así y así lo hemos hecho. Entonces te doy 1 minuto para que te despidas, Joan, el tiempo contigo. Bueno, gracias por todo, Berlin, por el compartir que hemos tenido. Espero de que abra los ojos. Realmente no me gusta que estés en la mentira.
porque así como tú dices, arrepiéntase católicos, yo te digo, arrepiéntete también de tus malas, claro, que bueno, yo estoy arrepentido, realmente Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Porque estuviste en una secta, te vas al infierno. Depende a lo que tú eres, tu forma de ser. Esta es doctrina. Una cosa es la doctrina y otra cosa es el arrepentimiento. Pero, como te digo, Dios te bendiga y que pues muchas bendiciones para ti. No sé de dónde eres, pero la cosa es que hasta donde eres, eh, que Dios te, pues, te ilumine y que te dé sabiduría, que te dé inteligencia para que puedas llevar el evangelio. Saludos a todos. Adiós. Muy bien. Muy bien, ahora es mi tiempo. Muy bien, Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, gracias por estar acá, gracias a Joan, él me propuso el debate, yo solo he respondido a la proposición que él me hizo, él estableció los tiempos y todo. Entonces, invito a Joan a que se arrepienta y se convierta al Evangelio de Jesús, que deje la mentira, que se arrepienta porque va en la autopista al fuego, va Joan enseñando herejías y mentiras que no salen de la palabra de Dios, sino de la boca del infierno. Y a todos los católicos también les llamamos a que se arrepientan, que se conviertan al Evangelio de Jesús, que dejen la cueva del diablo y se vengan al Evangelio. Jesús dio su vida por ustedes. Jesús es el sacerdote, el sacerdote ministerial que tenemos en la Iglesia de Dios, en el Nuevo Testamento. Entonces, Él ha dado su vida por ustedes. Él dio el sacrificio por ustedes. Así que Dios les bendiga a todos y que tengan feliz día.